foolishness. Now you only get it in your night dress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Estamos en el Faradio, en la sección que abrimos cada semana que se llama La Energía del Cambio. La hacemos de la mano en colaboración con Solabri, la cooperativa de las energías renovables que tenemos en Cantabria. Y hoy nos queremos acercar a un proyecto que suena a particular y suena muy interesante. Se llama Ecoaldea Valiter y tenemos con nosotros a Juan Garay. Muy buenas, Juan. Buenas tardes, qué alegría conectar contigo, Pablo, y con todos los que nos puedan y quieran escuchar. Pues yo creo que esto es interesante de escuchar y lo primero que te quiero preguntar es por las jornadas de cooperativismo, energías renovables que organizó Solabri a finales de noviembre. Tú fuiste una de las personas que intervino porque, bueno, había varios temas de debate, de charla, que evidentemente cuando hablas de cooperativismo y energías renovables se te pueden ocurrir muchas cosas. Entonces lo primero que quiero, Juan, es que me expliques cómo viste las jornadas, qué más cosas pudiste ver aparte de tu intervención, qué cosas aprendiste en las jornadas. Bueno, fueron unas jornadas muy sinceras, mm, muy valientes, hablando de los temas que están relacionados con la inequidad. Ese es mi caballo de batalla de mis últimos 30 años. La inequidad, en este caso, de la energía, y con cómo Solabria, con una cooperativa pequeña, muy valiente, puede contribuir a eso, una mayor equidad y justicia en la energía, que además empiezo a decir que fueron muy bien, digamos, yo creo, hiladas, porque la primera conferencia tuvo que ver con la situación de pobreza y pobreza relativa en España y en Cantabria, dentro de la cual creo que era uno de los factores de pobreza multifactorial que más ha crecido en España y en Cantabria era la deficiencia energética o la incapacidad de mantener una temperatura adecuada en el hogar por incapacidad económica. Eso puso el contexto muy claro, ¿no? De por qué es muy importante, no solo, por supuesto, en términos ecológicos, que estamos en el vértigo del precipicio hacia un desastre, no cambio, un desastre climático, y no solo climático, sino de toda la naturaleza y de todo el planeta. A eso me dedico mucho durante muchos años. Entonces, no solo eso, sino que además la situación energética estaba deprivando más y más a una parte de la población de su mínimo de equidad, de su mínimo de condiciones de vida digna. Y eso fue una muy buena, digamos, antesala para la discusión. Luego hablé yo del proyecto, pero hablé más que nada de mi trayectoria vital hasta que he llegado a este proyecto y por qué estoy en este proyecto, que me encantará contarte con un poco más detalle, Pablo, y quizás la próxima reunión la podamos tener aquí en la aldea, que más que en la fría distancia. Y después hubo unas intervenciones muy interesantes de otros grupos varios, de iniciativas también de proyectos, en este caso incluso financiados por la Unión Europea, donde yo he trabajado 22 años para cooperativismo energético, y también luego participó la COP57 y hablamos de precisamente cómo la situación especulativa financiera global es quizás el mayor agujero negro que está creando desigualdades cada vez más progresivas y relacionadas con un consumo global inflacionado, enajenado y destructor. Entonces fue muy interesante todo el debate durante el día. Tuvimos además una convivencia muy bonita. Yo quisiera que esa asamblea hubiera llegado a mucha más gente, porque creo que habría 20, 30 personas. Creo que Solabria está por unos 1000 asociados, y dentro de una comunidad pues como la de Cantabria, de momento es una iniciativa, digamos, minoritaria y una asamblea minoritaria en cuanto a participación, pero yo siempre soy muy optimista y espero que esas ideas nobles
de una economía social y hacia un equilibrio con el medio ambiente, pues vaya ganando adeptos, ¿no? Y que cada vez nos cuestionemos más o pensemos más, ¿no? Le introduzcamos un esfuerzo de un actuar con conciencia a todas nuestras dimensiones del consumo, incluso del ahorro, como dijo el COP57. Entonces fue para mí muy bonito conocer la dinámica, conocer a gente muy valiente y que está apostando por una sociedad diferente a la que domina hoy nuestros días. Mm. Bueno, desde luego son muchos temas de conversación muy interesantes, evidentemente de plena actualidad, con lo que estamos viviendo, todo lo que tenemos a nuestro alrededor y las dinámicas que parecen alertarnos de que podemos estar entrando en un peligro verdaderamente serio y real, de que las cosas nos pueden ir mucho peor. Y tú estás levantando un proyecto que es una ecoaldea. En Cantabria yo creo que todavía no estamos muy acostumbrados a escuchar este concepto. No es que sea el primer proyecto de estos en España, pero sí es verdad que no estamos tan acostumbrados a saber cómo funciona, en qué consiste, cuál es el concepto sobre el que se basa algo que va tan a contracorriente, algo de no te vayas a un sitio donde ya hay 3 millones o 10 millones de personas, sino intenta regresar a la naturaleza. ¿Tú cómo lo explicarías, Juan? Sí, voy a intentar, según te cuento cómo llegué aquí, voy a intentar al final darte una breve definición, ¿no? Bueno, yo nací en ciudad, como el 80% de los europeos y españoles hoy, y casi igual en el mundo. Y nacido en la ciudad, aunque todos tenemos, ¿verdad? En 2 o 3 generaciones tenemos orígenes del campo. Mis orígenes eran de un caserío en el País Vasco, pero mi madre nació en Santander. Mi mamá, digamos, mi abuela vasca, antes de la guerra estuvo en Santander, nació aquí mi madre y creció aquí. Yo llevaba ese anhelo de entender mis raíces y salir de este anonimato y anonimia que tiene la ciudad, y lo llevaba desde muy pequeño dentro. Por otro lado, yo era un niño muy tímido y entonces leía el periódico que dejaba mi padre cuando ya lo había leído y me iba curiosamente a las páginas de las esquelas para ver, porque yo sentía mucho dolor por quien morían, por alguna razón desde pequeño y por alguna situación que me dio de un tío que murió, yo miraba aquello y miraba con dolor a aquellas personas que habían muerto jóvenes. Fíjate, yo tenía 5 o 6 años. Y entonces, desde entonces, mi intención ha sido entender por dónde se pierde la vida humana, ¿no? ¿Quiénes mueren jóvenes y por qué? Y realmente eso es lo que ha sido como el motus vivendi, por el cual yo he puesto mucho esfuerzo en 40 años de profesión, incluso yo diría en mis actividades voluntarias en mi adolescencia. Tanto que me hice medicina para intentar llegar a esa gente que moría joven. Me fui al país donde la gente moría más joven porque era mayor la mortalidad infantil, entonces en los años 80, que era Sierra Leona. Me formé luego en ser un médico que pudiera ir a los lugares más remotos, más desatendidos. No quiero decir que soy un santo, pero sí que me preocupaba ese sufrimiento humano y acabé en el sur de África, en Zimbabue, y en aquel momento, en los años 90, no solo estaba en los sitios más remotos, sino que además explotó la pandemia del SIDA, que demostró que esa brecha entre ricos y pobres en el mundo no solo se lleva vidas humanas, sino que estaba sentenciando a la muerte a muchas personas, mientras otros convertían el SIDA en una enfermedad crónica por las patentes que blindaban precios, etc. Entonces era tan perverso aquello que yo, cada persona que moría en mis brazos, o bien un niño con diarrea o bien una persona con SIDA, sentía la rabia de un mundo injusto. Y por eso, Pablo, me metí en la Unión Europea porque surgió, bueno, primero me metí en Médicos Sin Fronteras, en la campaña de acceso a medicamentos que se consiguió con el premio Nobel. Estuve todo eso en finales de los 90 muy implicado y luego quise dar un salto
a las instituciones desde donde intentar cambiar las cosas. Eso es muy duro y he estado 22 años dentro de la Unión Europea como responsable de políticas de salud global y intentando luchar tanto desde Bruselas como desde algunas delegaciones en el mundo y combinando con la academia ese derecho a la salud y a la vida. Te digo todo eso porque a lo largo de esa trayectoria fui intentando entender qué estaba pasando en el mundo para que hubiera tanta injusticia y tantas muertes prematuras e innecesarias. De hecho, a mitad del camino en la Unión Europea tomé un tiempo sabático y me hicieron profesor en California y luego en muchas otras universidades para estudiar algo que casi he ido creando yo la disciplina, que es la ética y métrica de la equidad. En California, en Berkeley, pero luego también en Chiapas, donde además tengo mucha relación con la bioética y el derecho chiapaneco del zapatismo, luego en Brasil, en Costa Rica y los últimos 7 años en Cuba. Con toda esa trayectoria he ido entendiendo que realmente las raíces de nuestra autodestrucción humana, porque vamos hacia una clarísima autodestrucción, es decir, en el ritmo actual de degradación natural y de extremadas injusticias, posiblemente nos queden 5 generaciones. Ya empieza a haber seguramente antes de lo que preveíamos un crecimiento negativo mundial, empieza a haber lo que llaman el Doomsday Watch, que es el riesgo de cataclismo altísimo, bien por el desastre nuclear, bien por el desastre climático, bien por la tensión bélica y otras razones. Entonces, yo vi que realmente nuestra manera de vivir, Pablo, es la que está alimentando un sistema autodestructivo. Y nuestra manera de vivir en las 4 dimensiones en las que cada uno de nosotros, en cualquier condición, clase social y estatus o cultura o país, estamos contribuyendo al sistema. Una es pagando impuestos. Bueno, pagas impuestos porque te lo quitan antes de que tú puedas decir este dinero quiero darlo ahí, ya te lo han quitado. ¿Y de dónde van esos impuestos, no? Pues a veces van a sitios muy oscuros y es muy importante estar, en eso trabajé mucho, por ejemplo, en México, estar en la transparencia de las finanzas públicas para debatir dónde debe ir el dinero, que debe ir siempre a un bien común. Y en este momento, más de la mitad del dinero de muchas finanzas públicas no van al bien común, van a formas de financiación que aumentan la injusticia. Eso es en algunos países incluso mucho más. Hay algunos países que si se quitara el Estado en su función de recaudación y de gasto, habría menos desigualdad. O sea que realmente hay que estar muy atento a cómo tú pagas impuestos, hay que estar muy atento a quién votas. Sabemos desde Cambridge Analytica y desde luego con la inteligencia artificial y todo lo que está pasando, que la manipulación, el mercadeo de los partidos políticos ya les equipara a la lucha entre Coca-Cola y Pepsi-Cola, que al final son muy parecidos, venden marcas diferentes, arreglan entre ellos el mercado y te hacen consumirlo y creerte que eres libre. Entonces hay que estar mucho en la política local, en la que conoces las cosas, en la que no te traducen un mensaje globalizado que preparan los grupos de marketing de una manera, perversa. Y luego las 2 maneras, que esto hace relación también a la reunión reciente de la cooperativa Solabria, son cómo consumes y cómo ahorras. Porque cómo consumes y cómo ahorras es quizás las 2 acciones más ciegas que tiene el ser humano hoy en día. Lo que tú consumes cada día, simplemente cualquier clic que haces de tu tarjeta, sea a distancia, un Amazon o cualquier venta online, o en el supermercado con los alimentos ultraprocesados, o en las tiendas de ropa con las ropas que vienen del otro lado del mundo, es un acto ciego. En el 90% de los casos no sabes ni de dónde vienen las cosas, ni cómo han sido producidas, ni si tienen o trabajo infantil o explotación laboral o muy a menudo desastres naturales. Simplemente las compras por el precio y porque te da la cierta tranquilidad que tienen
un código de barras y una etiqueta de legalidad europea. Yo he estado dentro de la Unión Europea 22 años, yo he dirigido varias políticas globales, la de salud global, la de derechos de la infancia, y sé cómo funcionan esas cosas. Estamos realmente ciegos. Es una sociedad, como decía Saramago en su Tratado de la Ceguera, vamos andando ciegos y pensando que somos libres, pero realmente el que ve, el que se quita la venda, dice, ¿pero qué estamos haciendo? Si el hecho de hacer un clic con mi tarjeta está contribuyendo a un sufrimiento humano terrible. Entonces, tanto en el consumo como en el ahorro, como en los votos, como en los impuestos, estamos muy ciegos. Y yo, a lo largo de todas esas reflexiones, a lo largo de mi vida en muchos países, he trabajado en 70 países, soy profesor en muchas universidades y he intentado analizar todas estas cuestiones, me fui dando cuenta de que solo podremos salir de esa absoluta manipulación global, de la cual he hablado, por ejemplo, mucho, y tengo conversaciones con él grabadas en mi web, con Noam Chomsky, la increíble manipulación del consenso común, del consenso colectivo. Solo podemos salir volviendo a la comunidad, volviendo a la empatía de convivir y actuar la mayor parte del tiempo con quienes conoces y con quienes compartes. Si no haces eso, realmente eres pasto de manipulación, de alienación y de una cosa muy importante, muy dura, es no solo te alineas con sistemas globales, con inercias muy manipuladas por los poderes financieros, sino te alienas de ti mismo. Te alienas espiritualmente, individualmente de ti mismo. Entonces, yo pienso que es en comunidad como podemos recuperar esa grandísima cualidad humana de actuar en libertad hacia el bien común y además en comunidad, en equilibrio con la naturaleza, que eso es lo único que nos puede salvar, que además yo he hecho también, aparte de muchos estudios, libros, artículos que están en mi web, he hecho también aplicaciones sobre nuestras huellas ecológicas y huellas de carbono, y solo podemos tener una huella ética, que es nuestro mayor legado para nuestros hijos y para las próximas generaciones, consumiendo al menos el 80% de lo que comemos, vestimos, tenemos energía. Todo nuestro consumo, para que sea ético, tiene que ser al menos el 80% local. Y eso solo es posible teniendo un grado de autosuficiencia alimentaria, de autosuficiencia energética, y eso es lo que resumiría. Una ecoaldea es un grupo de personas que decide ser soberanas en sus necesidades básicas, no aisladas del mundo, conectadas con el mundo, sobre todo orientado a compartir conocimientos hacia el bien común y hacia los derechos universales, y además en profunda y radical y comprometida armonía con la naturaleza. Eso es una ecoaldea. Lo he escrito en dos novelas cada una del siglo XX y otra del siglo XXI, que hablan en ficción, pero también en realidad, de un horizonte de esperanza que es una red de ecoaldeas mundial. Eso yo pienso es lo que va a trascender al absurdo de las fronteras y de los países, al absurdo de las propiedades, en su gran medida, sobre todo las naturales, y nos puede hacer volver a una cierta lógica y ética de actuar en libertad, en conciencia hacia el bien común. Y a eso ha apostado Pablo, y he sido tremendamente afortunada porque en todos esos años pude ahorrar un dinero que más o menos es el que cuesta un piso medio en una ciudad española, pero lo que cuesta un piso medio en una ciudad española te permite comprar varias hectáreas rurales, y en esas hectáreas rurales, si tienes la suerte de tener la posibilidad de tener cabañas o un suelo urbano, puedes rehabilitar viviendas, y por el precio de un piso en Santander tenemos una aldea con 6 casitas donde esperamos vivir unas 20 y tantas personas, quizás a expandir porque hay muchas zonas alrededor que no están habitadas, y ser un poco luz de esperanza y que transmita esa iniciativa
a otras. Mi gran sueño es que no solo consigamos eso, sino y además seguir en contacto globalmente. Yo escribo un artículo a la semana y sigo en muchos debates internacionales, sino además facilitar que muchos jóvenes, sobre todo de España y del mundo, puedan iniciar proyectos de ese tipo que te llena el alma de ilusión y de serenidad. Eso es como yo resumiría el trayecto donde estamos y a donde queremos ir y la esencia de una ecoaldea. Bueno, me has hablado bueno, de muchísimas cosas, de muchos lugares en los que has estado, de las vueltas que has dado por la vida y las vueltas que le has dado a la cabeza, ¿no? Para ver cuál puede ser el modelo, por lo menos el que sea, el que intente ser el menos lesivo, ¿no? Para el sitio donde habitamos. Y te quiero preguntar por algo muy focalizado en lo local. La ecoaldea está en Entrambasaguas. Y me gustaría que me dijeras, Juan, por qué en Entrambas Aguas y cómo es la relación con las demás personas que viven en el municipio. Vale. Bueno, mira, ¿por qué entre ambas aguas? Yo buscaba un lugar que pudiera, como digo, acoger unas 20 personas. De hecho, en mis estudios de ecoaldeas, esto, hemos visto como las ecoaldeas ideales tienen entre 200 y 400 personas, que es el tamaño de empatía humana, se llama el tamaño humano. Pero bueno, empezar por poco, por un núcleo fuerte, y busqué durante un tiempo aldeas abandonadas en España, con un grupo de personas afines, y por casualidad, buscando un lugar para mi madre, que en paz descanse, que falleció este año, y ella quería volver a su tierruca, encontré un lugar donde alquilaban unas casas rurales. Me encantó este lugar tiene esa posibilidad de esas 5 casas, porque había unas casas rurales, unos almacenes, una cabaña donde podíamos instalar esta forma de vivir, unas hectáreas en gran medida bosques, en una parte praderas, un río maravilloso y además muy próximo al núcleo de Entrambas Aguas, Entrambas Aguas muy próximo al tren de Solares o al bus de Uznayo y a Santander. Y así fue como caímos en Entrambas Aguas, ¿no? Por el azar de un lugar tan bonito. ¿Cómo estás totalmente en lo cierto, Pablo, que esto sería una especie de paraíso aislado, absurdo y privilegiado si no estuviera en contacto con lo local? Hemos empezado por supuesto, a tener contacto con todo el vecindario. Hemos creado, a través de mi compañera, un círculo de mujeres en la zona. Tengo, por supuesto, una actividad muy fuerte y una alianza muy fuerte con Ecologistas en Acción Cantabria y con todas las redes que eso está llevando, incluido los programas de Siembra Vida o los proyectos ecosociales de educación hacia una cultura ecosocial que los últimos 3 o 4 encuentros han tenido lugar aquí en la aldea. Estamos empezando, Pablo, así que tenemos que ir poco a poco. Yo calculo, porque yo vine a vivir en mayo, y entre arreglar todos los permisos, rehabilitar las casas, preparar las laderas para bancales que estamos empezando, los establos para animales que también estamos empezando, etcétera, pues se nos ha ido el tiempo porque lo más importante es ser sólidos tanto en la infraestructura, en la actividad y en la comunidad para que luego podamos atraer la atención, el cariño, la solidaridad con la comunidad local y la regional. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo que no podemos ser una burbuja aislada, tenemos que estar constantemente en contacto con todas las dinámicas locales. Yo acabo de hablar con el pastor vecino y se lo he dicho así, como te lo digo ahora a ti, digo, mira, Víctor, para mí tú eres la persona más sabia en este momento en mi universo. Y no necesito ni catedráticos ni libros, ¿no? Necesito vuestros saberes de la tierra y del lugar para aprender y ser lo mejor posible para la tierra y para los vecinos. Esa es mi actitud. Pero me queda mucho por aprender. Yo espero que para la primavera, Pablo, podamos tener quizás una reunión con vosotros
en la que podamos comer de la huerta, comer de lo que tenemos, pasear por los bosques observando con tremendo aprecio y respeto a la naturaleza. Y tener una jornada frente al fuego y con guitarras cantando por un mundo mejor. Eso es lo que yo quiero. Yo tuve durante mucho tiempo una página web que mi hijo, que sabe mucho eso, la hizo y la llamaba Cantos, Cuentos y Cuentas, porque me gusta cantar, me gusta contar historias y publicar novelas, y me gusta contar, porque intento todas estas teorías de la equidad ponerlas en números. Yo todos los días hago 3 horas al amanecer de algoritmos, antes de irme al río a nadar, imagínate. Y luego cambié esos 3 Cs que me parecían un poco vanidosos, porque estaba, sí, contando historias, cantando, contando, pero hay algo mucho más callado y sereno y profundo, y yo creo que auténtico, que es cultivar, cosechar y compartir. Y esas 3 Cs ahora guían mi vida, y espero que ahora son 3 Cs muy pequeñitas, pero espero que vayan aumentando un poquito y que sean para bien de todos. Mm. Bueno, te quiero preguntar algo porque, claro, tú ahora me expones la posibilidad de un plan en primavera y, claro, suena tan bucólico el tener conceptos como nadar en el río, estar con guitarras frente al fuego, pasear por, bueno, pues por un paraje natural muy rico en vegetación y verdaderamente muy rico en belleza. Y lo que es que vivimos en Cantabria lo tenemos muy claro. Cuando tú hablas de estas cosas, por ejemplo, en unas jornadas de Solabria, seguramente tú captas atención y la gente te escucha, dice, oye, pues suena fenomenal. Pero, ¿y si te sometes a una audiencia que no es tan proclive a hablar de estas cosas? ¿Cuál es la respuesta que te encuentras? Eh, pues mira, es curioso porque la, cuando llegué aquí, la, ¿me estás escuchando? Perdona, Sí, se ha sí, 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 congelado sí, la sí. imagen. Sí. Cuando llegué aquí, eh, había un malentendido y había gente que pensaba que estas eran estaba construyendo unas casas rurales para hacer un comercio de turismo. Y, y yo les intenté decir que no, les he intentado explicar, incluso al llegar tuve algunas entrevistas en la radio y artículos en los medios porque sorprende esta idea. Y les intenté decir que no, que aquí íbamos a intentar vivir sin dinero, vivir sin, porque este lugar, que bien he tenido el privilegio de trabajar en una profesión que he amado en muchos países y he podido ahorrar, y ahora vengo y lo pongo en un lugar lindo para compartir. De hecho, yo quisiera vivir en una sociedad en la que nadie fuera propietario de la tierra, pero vivimos en una sociedad así. Entonces, por lo menos, y en términos de equidad, yo quiero compartir este lugar tan bello con gente. Y además, desde la autosuficiencia, poder tener muy poquitos gastos, los de los impuestos municipales y algo de mantenimiento, pero poco, para no tener que estar en una actividad comercial, sino realmente una actividad de compartir nuestros excedentes, regalarlos a escuelas, en huertos escolares, en Siembravida o en trueques con otros campesinos, y volver a esa vida más frugal y más de intercambios directos y de vida sencilla. Eso no es entendido muchas veces. De hecho, suena a una comuna, a un soviet, o en el mejor de los casos a un kibutz revolucionario, o algo que dice, uy, cuidado con estos hippies. Y realmente hay que explicarlo con mucho cariño y con mucho respeto. No se trata de hacer ni de denostar la cultura común, ni el sistema económico dominante, sino ser crítico constructivo, de acoger a la gente, tanto son amigos o personas con un
con una empatía de ideas. Este fin de semana, desde mañana, vienen 8 personas y algunas de ellas quizás se quieran quedar, incluido familias, entonces estamos viendo cómo hacerlo. Y, y lo que no queremos es ser digamos, un reducto de personas reaccionarias que dicen el mundo es horrible, me refugio aquí, paso de todo. No, 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 todo lo contrario. Queremos ser una célula activa en nuestra sociedad que transmita ciertos valores de mayor conciencia y mayor libertad, de mayor sensibilidad con la naturaleza, no de palabra o de ley, sino de realmente vivencia, ¿no? Pero con el mayor de los respetos, ¿no? A personas que van a seguir naciendo y muriendo perdón, tengo un amigo aquí, en las ciudades mira, saluda, y voy a, y, y- y, digamos, aportar en humildad formas alternativas, pero aprendiendo siempre de todos. Pero tienes mucha razón que el querer salirse del sistema, el abogar por un bajo consumo, el abogar por ejemplo, una equidad energética, una forma de transporte y de calentarnos y de bueno, darnos la energía necesaria para vivir de manera sostenible, es visto con cierto recelo, ¿no? Por quienes ven en el consumo y en el tener ven aquí, lo más, la clave de todo. Acabo de publicar un artículo, Pablo, que a lo mejor te gusta, que en inglés tiene que ver con esto, que quiere decir enough is enough and more is too much, visto a través de la lente de la métrica de la equidad, que es lo que yo hago, identifica los umbrales de exceso y de acaparamiento, a partir de los cuales tenemos un efecto negativo en la vida humana y la vida del planeta. Y ese freno límite al capitalismo, a la sociedad de mercado, es muy importante, nunca se puso ese límite, ¿no? Realmente incluso se glorifica al que más tiene, al que más acumula. Disculpa que tengo un señor aquí, ¿qué te pasa? Tranquilo. Y eso es realmente lo que hay que aclarar, que queremos vivir sencillos pero contribuyendo al bien común, y esto no se trata de ser una república independiente y beligerante y reaccionaria y crítica hacia todo lo que no es como nosotros, ¿no? Queremos aprender de todos, pero tenemos una firme convicción de que tenemos que vivir con mucha mayor armonía natural y también con una mayor empatía comunitaria. Yo creo que, Juan, con lo que nos has explicado, ha quedado claro que es un concepto, desde luego, no habitual de escucharlo. Yo creo que el mensaje que se puede mandar es que es difícil que mucha gente pueda decidir pasar de vivir en el centro de Madrid a una ecoaldea, pero por lo menos un día puedes acercarte a la naturaleza, a tener la hierba entre los dedos, a apoyarte en un árbol o a que tus hijos echen una carrera por una pista forestal o estar simplemente charlando a la orilla de un río, ¿no? Que es algo que pasaba antes, yo creo, mucho más de lo que sucede hoy en día. Así que Juan Garay, de la Ecoaldea Valiter de Entrambasaguas, ha sido un auténtico placer tener este contacto contigo. Sospechamos que no será el último, es el primero, pero sospechamos que habrá más en el futuro para ver cómo germina y cómo se va asentando esa idea de estar en un sitio tan particular en Entrambasaguas. Lo último que te digo es que muchas gracias por atender la llamada del Faradio. Muchísimas gracias, Pablo. Espero que sí, que mantengamos mucho contacto. Aquí tenéis vuestra casa y ojalá que vayamos todos juntos hacia un mundo mejor. Gracias. Ojalá que sí. Un abrazo. Un abrazo.